Bien, entonces la semana pasada estuvimos viendo los conceptos de programación lineal y dentro de esos conceptos pues veíamos informaciones que nos permitían a nosotros formular los modelos matemáticos. Entonces, segundo, ok, bien. Entonces, esos conceptos matemáticos de restricciones, función objetivo, y podíamos representarlo matemáticamente mediante conceptos específicos y lo transformamos en un modelo que podíamos entonces resolver. Hasta la unidad pasada solamente podíamos o estamos en capacidad de resolver problemas de dos variables mediante el método gráfico. ¿Qué sucede cuando yo tengo más variables? Bueno, cuando tengo más variables tengo que recurrir a un procedimiento desde el punto de vista algebraico y el procedimiento que vamos a ver es el método simple, que nos da una estructura lógica de cómo hacemos el paso a paso para llegar, en vez de esos vértices del método gráfico, cómo lo podemos ir vértice a vértice, pero algebraicamente. Vamos a ver este procedimiento, cómo lo podemos ejecutar. Ahora, ¿qué sucede acá? Que para nosotros poder aplicar el procedimiento del método simple, tenemos que realizar una estandarización de que ahora no vamos a ver eh, inecuaciones, sino que vamos a ver ecuaciones equivalentes que representen el sentido de esa eh, ecuación. Y por ejemplo, cuando tenemos una restricción del tipo menor o igual, ¿qué es lo que dice esta restricción? Imagínate que yo tengo, por decir algo, una restricción que es equivalente a algo como esto. Yo tengo una restricción que tiene un disponible de 50 unidades. ¿Cómo yo puedo representar esta inecuación, esta desigualdad, en una ecuación equivalente? Bueno, para esos fines, lo que hacemos es que agregamos a la expresión, le vamos a agregar una variable de holgura. Una variable de holgura que lo que va a representar es qué parte de lo que se consume todavía me queda disponible. La holgura, su trabajo es completar. Dependiendo de lo que usemos aquí, imaginémonos que decimos, mira, X1 es igual a 5 y X2, por ejemplo, es igual a 8. Bueno, yo estoy consumiendo 5 por 3 son 15 y estoy consumiendo 32. Por tanto, estaría consumiendo aproximadamente 47 unidades dentro del marco de esta solución. Pues esta holgura lo que va a representar es cuánto todavía me quedan disponibles para completar la disponibilidad. Entonces, la holgura en el concepto de las variables del tipo menor o igual, lo que indican es cuál es el residual, dependiendo de lo que hayamos utilizado, qué me queda todavía como utilización disponible de esa restricción. ¿Cuál es el residuo? ¿Qué restante me queda? Por ende, en este caso, ese remanente, después que consumimos, es cuánto me queda. Y ese remanente puede ser cero o puede ser a lo sumo 50 cuando aquí no se haga ninguna utilización. Cuando aquí no hagamos ninguna utilización, pues entonces él puede ser cero cuando se consuman los 50 o pudiera ser en todo caso 50 cuando no se consuma nada de cero o 50 o cualquier número dentro de ese
espacio de manera general. Bien, ahora, Profe, ¿qué símbolo que tiene la holgura? No hay más. menor o igual, ¿no? La holgura, el positivo, No, no, sí, pero eso que le trae una H, una M, H, holgura, holgura, H. usted, Simplemente es ponerle una variable de holgura, le podemos llamar H como una forma holgura H y superávit, que es la siguiente, pues superávit S. No vamos a complicarnos de que en el contexto de generar variable X, sino holgura las H y superávit que vamos a ver ahora es esto. Entonces, la holgura es el remanente de lo que yo tengo disponible. Ahora, ¿qué pasa? La otra parte que pudiera suceder es que yo tenga una variable, en este caso, de superávit. Dígase que sea una rendición de mayor o igual. Imagínate que yo tengo 2x1 más 5x2 y tiene que ser más allá, vamos a ponerlo más que 100, que el consumo que va a dar aquí va a estar. Entonces yo tengo que tener un mínimo. Aquel había un máximo que no podía pasarme de tal valor y por ende lo que quedaba era que yo no, que me restaba del máximo que puedo consumir. Aquí no, aquí yo quiero consumir un mínimo. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que en este caso va a haber, puede ser 100 o pudiera ser un valor por encima de 100. Cuando tenemos esta expresión, puede ser un mínimo de 100 o pudiera haber un valor por encima de 100. Entonces, como las variables van a estar del otro lado, la ecuación estandarizada lo que hace es 2x1 más 5x2 menos la holgura igual a el resultado. Entonces, fíjense que aunque aquí estamos poniendo un signo negativo dentro del concepto de la ecuación que estamos planteando acá, en realidad el valor de la superávit, el valor de la variable es positivo. Lo que pasa es que ese signo de variación se debe a que yo hago cuando usted cambian de un lado de una ecuación a otra. Hay una variación de signo cuando pasamos de un lado a otro de una ecuación o inecuación. Pues entonces ese signo positivo lo que es producto de ese cambio, de que efectivamente hay un lado que pasa de otro, entonces lo que queremos homologar acá. Entonces imagínense que por casualidad, eh, imagínate que X2, en realidad esto es X2 fuera 20. Esto es 5 por 20. Y que X1 fuera 10. Muy bien. Entonces, yo aquí estoy consumiendo 20 más 100. Estoy consumiendo 120. Por tanto, la superávit lo que va a hacer es qué parte por encima de el mínimo excedí. Ella va a representar un valor de 20 para que la ecuación se mantenga. O sea, que esta variable adicional en el modelo lo que va a reflejar es cómo garantizar que nuestra ecuación se mantenga igual a 100, haciendo el ajuste de ese negativo. Ahora, el concepto y el valor absoluto y el valor real de la superávit es positivo o cero. Si consumo nada más 100 es cero. Si consumo más de 100, el valor que consuma por encima de 100. Ella es positivo, pero el signo negativo es simplemente por la ecuación que estamos reflejando. Y eso es básicamente lo que le plantean acá, que en el caso de la variable superávit, como es la que busca mantener el equilibrio de la ecuación, ella no puede ser negativa y el valor mínimo que ella puede asumir es cero. En el caso contrario, la de holgura, el valor máximo que ella puede asumir es específicamente la disponibilidad de recursos. O sea, el valor máximo que ella puede tener y el valor mínimo es cero. Aquí solamente hay un valor mínimo cero y de ahí para allá cualquier valor puede ser siempre y cuando se satisfaga el modelo. Puede ser cualquier valor por encima de cero o cero en todo caso.
Y ya la conversión de las variables de igualdad, si hay una restricción de una igualdad, no hay que hacer ningún ajuste porque ya es una igualdad y no hay que hacer ninguna transformación, no hay que agregar variables porque ya de por sí está en el formato de ecuaciones. Pero para poder aplicar el procedimiento tendremos que hacer los ajustes, pero eso lo vamos a ver más adelante para no complicar ese planteamiento en este momento. Bien, ¿qué sucede acá? Cuando hacemos la estandarización, ahora vamos a ver que vamos a tener mayor número de incógnitas. Claro, yo antes, al inicio de mi problema, yo nada más tenía incógnita las variables normales, pero ahora con la estandarización se me incluyen otras variables, otras informaciones que varían, que no la conozco, y por ende, como se dice, el problema asume un poco de complejidad en ese aspecto. Pero la idea es cómo nosotros podemos utilizar estas informaciones para determinar. Si quisiéramos determinar qué cantidad de posibles vértices, esquinas de ese espacio de solución, recuérdense, cuando los problemas son de muchas variables, en realidad no vamos a poder hacer el método gráfico. Pero sí podemos estimar la cantidad de vértices que se forman o que se formarían a lo sumo en función de la cantidad de variables y variables básicas más restricciones que se agreguen en el modelo. Las columnas se refiere, las n columnas se refieren a la cantidad de variables y las m filas se refieren a la cantidad de restricciones que tiene el modelo. Y en función de la combinación de cantidad de variables y cantidad de restricciones, yo puedo estimar el número posible de combinaciones vértices esquinas que pudieran generarse en el modelo. Lamentablemente nosotros no vamos a entrar a analizar los puntos aleatoriamente. Nosotros vamos a aplicar un procedimiento que tratará de buscar la solución óptima. No va a ser un tema eh, aleatorio, como esto lo diría. Esto es un tema aleatorio que no es lo que nosotros vamos a ejecutar realmente. Entonces, ¿qué es el método simplex? Bueno, el método simple es un procedimiento que creado por el matemático George Bernard Danzig que trata de buscar una solución conveniente a los problemas de programación lineal. Por supuesto, aportando un conjunto de pasos en donde el procedimiento se va a ir moviendo a través de los diferentes vértices del espacio solución hasta llegar a un vértice en donde el propio algoritmo dirá, mira, tú sabes que este vértice es el que tiene el mejor comportamiento de todos los vértices que tú tienes acá. Pero ya eso lo dirá el propio procedimiento. Entonces, a modo general, ¿cómo funciona el procedimiento del método simple manualmente? Bueno, lo voy a hacer manualmente. Y manualmente, él me establece dos condiciones. Nosotros vamos a tratar de modelar este procedimiento a través de la condición de optimalidad, que me va a permitir identificar cuál es la variable que yo debería de entrar para que mejore esto. También voy a utilizar una condición de factibilidad. Una condición de factibilidad lo que busca es yo respetar el tema de la no negatividad. No pueden aparecer resultados negativos en los lados derechos. Porque algo importante de esto, de estas dos condiciones, y es que este modelo eh, debe de respetar el tema de los lados derechos, de los valores de los resultados, no pueden ser negativos. O sea, eh, la idea es que mientras se ejecuta este procedimiento, nunca salga un resultado con valores negativos. ¿Por qué? Porque hay una restricción que hemos dicho previamente, en donde nos dice que no puede haber resultados negativos, no puede haber en el tema de lo físico, de los conceptos
físicos que tenemos en estos problemas, resultados con valores negativos, porque no tienen sentido. Yo no voy a producir menos 20 computadoras. Yo voy a producir 0 o 20 computadoras, pero no menos 20 computadoras. O sea, los resultados que esperamos son mayor o igual que cero. Entonces, después de estas dos condiciones de optimalidad y factibilidad, entonces hay una parte de un procedimiento, cómo se ejecuta las iteraciones para transformar el modelo y pasar de un vértice a otro. La idea es hacerlo de manera algebraica, pasar de un vértice a otro. Y de manera general, más ya visto más desde arriba, eh, el tema del paso a paso, de cómo vamos a hacer este procedimiento del método simple, pues es el siguiente. Yo voy a determinar primero una solución básica inicial del problema. Yo voy a determinar un arreglo del sistema en donde yo encuentre una solución básica, algo donde yo voy a iniciar un punto de partida. Luego que determino ese punto de partida, voy a seleccionar una variable de entrada aplicando el procedimiento lógico que me va a decir la condición de optimalidad. Si no hay variable de entrada, pues entonces ya hemos llegado a la iteración óptima. De todas formas, si no se encuentra, si hay una variable de entrada, pasamos al siguiente paso. En el siguiente paso, vamos a determinar la variable de salida. Alguien, si quiere alguien entrar, tiene que alguien que salir. Eso es un trueque que debemos entender en esta parte del proceso. Es si alguien va a entrar, pues alguien tiene que cederle la posición. Entonces, el que sale es esa variable mínima que la determinamos con la condición de factibilidad. Y ya luego realizamos las operaciones Gauss-Jordan que nos dicen acá arriba de cómo es el procedimiento de Gauss-Jordan, que son las operaciones que nos van a permitir transportar el vector de identidad de la variable que sale para que ahora se refleje dentro de la variable de esa variable que sale, que se refleja ahora la variable que entra en el modelo. Eh, bien, un poco largo, pero lo mejor y lo más práctico para fines de esto es tratar de buscar un problema. Estaba viendo uno, pero yo sé que ese, había prometido que era ese, pero yo sé que es un poco largo. Eh, bien, pero bueno, vamos a intentarlo a ver qué tan lejos podemos. Vamos a ver. Eh, este, el 3111, es muy parecido al ejercicio que está formulado dentro del ejemplo de programación para el tema de producción. Es una compañía manufacturera, Omega, discontinuó la producción de cierta línea de productos que no eran rentables, redituables, no generaban rédito desde el punto de vista de beneficio. Esta medida creó un exceso considerable de capacidad de producción. Dígase, ahora tengo tiempo ocioso que quisiera determinar a través de uno o dos o tres productos que tengo acá identificados. En la siguiente tabla se muestran las operaciones, cuál es esa ociosidad de tiempo que tengo en la producción de la planta, en cuáles operaciones y cuáles son las que me están presentando. En este caso yo tengo tiempo de corte de fresadora, tengo tiempo de torno, doblar esta parte metálica y tengo tiempo restringido en rectificadora. Posiblemente las operaciones adicionales que pudieran haber como welding, el tema de soldadura, que pudieran haber en esta fábrica, porque si hay fresadora, hay doblez y hay rectificadora, que es ajustar que los doblez que hicimos en el torno, pues tenga acorde al diseño general, que me permita luego hacer el ensamble y la soldadura que pudieran presentarse. Entonces, las demás operaciones que tal vez aquí no se ven reflejadas y que posiblemente participen dentro del proceso productivo, quiere decir que tienen horas suficientes para afrontar lo que llevemos. O sea, cuando tú tienes un modelo,
no necesariamente se toman todas las operaciones, sino todas aquellas operaciones que por su tiempo disponible pudieran limitar la producción. Aquellas que tienen suficiente horas, porque en realidad tienen más que suficiente, no es obligatorio ponerlo en el modelo. Lo puedes poner, pero no es obligatorio. Y por eso le digo que aquí se seleccionan las principales y aquellas que pudieran convertirse en una restricción real en el modelo. Este es el número de horas que se requieren para cada unidad. Dígase que en cada una de estas operaciones, los productos que estamos evaluando requieren un tiempo específico dentro de esas operaciones. Importante acá, visto esto, yo siempre pregunto para ustedes qué son las variables. ¿Qué es lo que yo quiero decidir aquí? ¿En base a qué yo quiero decidir aquí? Con el uso de cuáles elementos como variable de decisión. Para ustedes, ¿qué serían las variables de decisión? ¿Qué es lo que yo quiero determinar acá, básicamente con la información que estoy viendo? Dígame ver. Entonces, bien, ok, aparte de los tiempos, hay algunas informaciones sobre el tema de que los productos 1 y 2 no tienen restricción de demanda porque la demanda es por mucho la capacidad que yo tengo de producción, o sea que yo, eh, pero en el caso de las ventas del producto 3, eh, están limitadas a 20 unidades por semana porque no hay tanta demanda en ese producto. La demanda de los otros, o sea, cuando dicen demanda, se refiere a las ventas potenciales, la demanda, el requerimiento, la solicitud de este producto, excede por mucho a la capacidad de producción. Eso significa que no hay límite, yo puedo producir lo que yo quiera. Sin embargo, el producto 3 tiene una limitación de que no debe de exceder 20 unidades porque al final la demanda está a un máximo de 20. No se van a vender más de ahí. Tengo una ganancia unitaria y ya la ganancia está establecida que yo me gano tanto. O sea, aquí ya me han calculado el resultado de beneficio. El resultado de beneficio es en función de los ingresos menos los costos. Ya aquí me están indicando la ganancia unitaria, ya lo que yo me voy a ganar al reducir los costos del problema de cada uno de ellos, pues ya veo que está aquí disponible. Vuelvo y pregunto, para ustedes, ¿qué son las variables de decisión en este modelo? Bien, bien. Ok, de acuerdo, algo importante que debemos entender, las variables de los problemas es lo que yo quiero tomar de decisión, o sea, cuál es la incógnita que yo tengo que resolver en este aspecto. Y bueno, lo que yo desconozco es mayormente cuál es la cantidad que yo voy a producir de los productos que son los que generan el beneficio y son los que están utilizando los recursos. Los recursos siempre estamos viendo disponibilidad. Yo tengo una disponibilidad de hora, tengo una disponibilidad de este recurso
y las variables consumen ese recurso y a su vez generan el beneficio o el margen de contribución. Por ende, cuando hablamos de variables en este problema, en este caso, las variables de mi problema, estamos hablando de X1, que es la cantidad que vamos a producir del producto uno semanalmente. X2 es la cantidad que vamos a producir y vender del producto 2 y X3 es la cantidad del producto 3. Todo esto es semanal porque, como sabemos, semanal en el sentido de que el tiempo que me están dando es un tiempo de disponibilidad de horas máquina por semana, que es el disponible. Por tanto, la disponibilidad que tengo aquí es por semana y el tiempo que vamos a utilizar de fabricación es por semana. Y en ese contexto, pues también los resultados que vamos a dar acá serían qué cantidad vamos a producir de manera semanalmente a través de estos diferentes productos. Entonces, esas son mis variables, el primer punto. Luego, lo segundo que tiene que ver con la función objetivo, pues la función objetivo se construye a partir de las variables y los elementos de beneficio que tengo en este caso. O sea, cuánto yo me voy a ganar con cada uno de. Entonces, yo tengo que es beneficio porque es ganar, es ganancia, pero yo me voy a ganar 50 por cada unidad que produzca y venda del producto uno, me ganaría 20 por el producto 2 y me gano 25 por el producto 3. Y ya finalmente lo que tiene que ver con las restricciones. Oh, mira qué bien. Bien, entonces las restricciones no son más que las restricciones no son más que estos recursos. Yo tengo tiempo de la fresadora, tengo tiempo de el torno, tengo tiempo en la rectificadora. Y ese tiempo, bueno, ya lo teníamos ahí. Vamos a copiarlo.
Ok, vamos a ponerlo por aquí para verlo más fácil. Entonces, las restricciones son, en el caso del producto uno dijimos que era X1, por tanto, tenemos una cantidad de horas en función de cada uno de estos. Entonces, este consume 9x1, consume 5x1 y 3x1 en la segunda, más el consumo de la segunda que tiene 3x2 más 4x2, no tienen el x3, más 5 en x3, 0 más 3 en x3. Pero aparte de eso, nos hablaron de un tema de la demanda. Entonces, la demanda, bueno, y los disponibles son el tiempo disponible que tenemos en cada una de estas operaciones. Bueno, el tiempo disponible me dijeron 500, 350, 500, 500, 350 y 150. Y ya finalmente había una restricción que tenía que ver con la demanda y afectaba solo al producto 3, pues la demanda es que el producto 3 nunca pase de 20 unidades. Todas las variables tienen que ser mayor o igual que cero. Esa es la formulación general de mi modelo. Definir variables, función, objetivo, restricciones. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Entonces, ¿qué hacemos con la estandarización del modelo? Bueno, como yo tengo variables acá, la estandarización de mi modelo, ¿qué vamos a hacer con la estandarización del modelo? Bueno, decía, yo tengo maximizar z igual a 50x1 más 20x2 más 25x3. ¿Sujeto a qué? A 9x1 más 3x2 más 3x2 más 5x3 y como esa variable era de menor o igual, más una holgura 4 y esto es lo que va a ser igual a 500 que es el disponible que tenemos en esa primera restricción. Bien, la segunda restricción que tiene 5x1 más 4x2 953 exactamente. 5x1 más 4x2, 0 en x3. Bueno, aquí ya esta es otra ecuación, por tanto, esta es más otra columna de holgura, H5, y esto va a ser igual a 350, que es el disponible que tenemos en esa operación. En la tercera tenemos
3x1 y 3x3. 3x1 más 3x3 y más otra holgura. Cada ecuación tiene su holgura independiente. Y esta es igual a 150. Y finalmente tenemos x3 más h7 que sea 20 a lo sumo. X3 más otra holgura igual a 20. Entonces, todas las variables x sub j y h sub j son mayor o igual que cero. Son mayor o igual que cero. Entonces, ya ahora con esta estandarización ya nosotros podemos pasar a la tabla del método simple para trasvasar estas informaciones y manejarlo mediante el procedimiento tabular que nos plantea el procedimiento del método simple y como la regla que vamos a ver en breve acá. Entonces las tablas, voy a buscar, tiene 7 variables, pues como tiene 7 variables, tiene x1, x2, x3, tiene h4, h5, h6, h7 y esta no va. Entonces tendríamos x1, x2, x3 y entonces h5, h6, h7 son parte de nuestro modelo. Voy a copiar esto y entonces vamos a trasvasar Paint. Vamos a traspasar las informaciones de la otra parte. Entonces vamos a pegar esto aquí. Vamos a moverlo un poquitico para acá. Y vamos a tirar, bueno, control Z. Ok. Ajá, ok. Entonces, por aquí vamos a tener la variable básica y los coeficientes en la función objetivo. Entonces, voy a guardar esto acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a traspasar las informaciones que tenemos en nuestro modelo a esta tabla que vemos acá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simple, es traspasar las mismas informaciones que tenemos ya en la formulación previa, que es esta que vemos acá. Ok, vamos a ponerlo por ahí. Nos falta aquí algo. Las variables de holgura no aportan beneficio a la función objetivo. Por tanto, 0h5 más 0h7, bueno, h6 y 0h7.
no aportan beneficio porque al final de cuentas me sobran horas, no me van a pagar más porque me sobraron. El producto es el que vende, el producto es el que paga todo este coste. Entonces voy a colocar este. Ok, más o menos ahí. Ok. Lo primero es determinar una variable. Bien. Lo primero es determinar una solución básica. Bueno, en un problema de maximización, lo correcto es empezar en el punto 000. Dígase, actividad cero para las variables realmente. Y cuando hacemos que la actividad es cero, la disponibilidad de esos recursos van a ser el máximo. Si la actividad no está consumiendo nada del recurso, porque es un valor cero, todo el recurso queda disponible. Entonces nosotros vamos a empezar con todo el recurso disponible. Todo el recurso disponible lo vamos a tener. Entonces, en primera instancia, esas variables de holgura son las que van a fungir como variables básicas. Dígase que aquí yo tengo H4, H5, H6 y H7. Ahora, ¿qué informaciones yo tengo en esta tabla? Bueno, yo tengo 9, 5, 3, aquí hay 0, 3, 4, 0, 0. Aquí tengo 5, 0, 3 y X3 también está aquí. Y entonces la matriz de identidad que viene a continuación es la matriz de identidad de las holguras. Tengo 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. La matriz de identidad que representa las variables que están dentro y los límites decían que eran 500, 350, 150, 20, que es los valores que teníamos acá previamente desde el punto de vista de los elementos. Ahora, veamos algo. La matriz tiene lado derecho y lado izquierdo. La matriz, por ejemplo, esta franja de aquí es el igual. Pero ¿qué pasa? Que yo estoy viendo que de este lado es el igual lado derecho y de este lado está la utilización desde el punto de vista de el consumo de los materiales. Entonces, igual nosotros aquí tenemos el tema de la igualdad. Fíjense que aquí en Z, en la función objetivo, el Z, el igual está aquí y después están las variables. Bueno, recuérdense que las variables tienen que estar del otro lado y por eso es que ustedes van a ver ahora que aquí cuando pasamos estos valores lo pasamos con signo cambiado. Nosotros no ponemos 50, sino que ponemos menos 50. No menos 20, no 20, sino menos 20. Menos 25 y ya esto sabíamos que daba cero. Y el resultado inicial del modelo, esa solución básica inicial es cero. ¿Qué hemos hecho? Traspasar las informaciones que vemos allí para poder aplicar nuestro procedimiento. O sea, ya hemos traspasado nuestras informaciones. Entonces, ahora vamos a formulamos nuestro modelo, ya lo llevamos a la tabla simple, al procedimiento de estandarización, ya lo tenemos cuadrado aquí. Entonces vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cómo se aplica la condición de optimalidad? Bueno, la condición de optimalidad va a depender mucho de si el problema es de maximización o de minimización. Lo que está en delineado
maximización, cuando se lee un problema de maximización, hay que leer lo que está entre líneas. Y cuando se lea un problema de minimización, se sustituye lo que anteriormente estaba con delineado por la palabra que está entre el corchete y se leen ahora las del corchete. Entonces, entonces, leemos. Dice, la variable básica de un problema de maximización es la variable no básica, la variable que no está dentro de la columna de variables básicas, que es la primera columna. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo que el modelo opere de una forma simple. Cuando yo hago que estas variables sean cero, que no están dentro del modelo, la disponibilidad de recursos es total. Todos los recursos están disponibles. Por ende, no estoy teniendo un nivel de actividad aquí, eso es cero, pues tengo los 500 horas hombre en esa operación disponible, igual en cada una de las restricciones. Entonces ahora las variables que están fuera, las no básicas, estas son variables básicas, variables dentro del modelo, y las variables no básicas son aquellas que están fuera porque no pertenecen a este conjunto. Entonces X1, X2, X3 son variables no básicas. Y las básicas son las que hemos definido como utilizadoras de los recursos que tenemos acá. Entonces, bien, entonces la variable de entrada, de acuerdo al procedimiento de optimalidad, me dice, mira, la variable de entrada en un problema de maximización es la variable no básica con el coeficiente más negativo. Si hay un empate, se puede resolver de manera arbitraria o utilizando la regla del señor Robert Bland, que indica que es mejor utilizar la variable que tenga el menor subíndice. Y cuando se dice subíndice, ustedes tienen aquí x1, x2, x3, el menor subíndice. Entonces, de estas variables, ¿cuál tiene el coeficiente más negativo dentro de la fila de Z? ¿Cuál tiene el coeficiente más negativo dentro de la fila de Z, que es la fila de los coeficientes S sub J? ¿Cuál es la que tiene el valor más negativo? Bueno, entonces la variable que tiene el coeficiente más negativo es x1, por tanto, ella dice, yo soy la variable de entrada en esta parte del proceso. Luego dice el procedimiento. Tú sabes que luego debes de aplicar la condición de factibilidad. Ya que has determinado cuál es la variable que consigues, pues entonces tú vas a hacer un cálculo ahora, no importa el objetivo del problema, si es maximizar o minimizar, en donde ahora tú vas a indicar una relación de consumo del recurso entre el coeficiente de la variable que está entrando. Vamos a estimar cuál es el consumo, cuántas unidades se pudieran obtener. Y dentro de estos cocientes,
vamos a seleccionar el que tenga el mínimo. Igual, si hay un empate, se resuelve de manera arbitraria o se le selecciona la que tenga el menor subíndice en todo caso. Entonces, en este problema, la variable de entrada se determina como esto y por ende yo tengo que dividir los disponibles, que es 500, entre 9. Los disponibles, que es 350, entre 5. Los disponibles, que es 150, entre 3. Y los disponibles, 20 entre 0. Ok, 70, 50, 500 entre 9, 55.55. 55.5. Y sabemos que esto no está definido, no tiene una definición. Al final de cuentas, este no se define, por ende es un número bastante elevado. De todos eso, el que tiene el cociente mínimo, lo que indica lo siguiente. La que tiene el cociente mínimo, lo que dice es, lo que dice el cociente mínimo es, mira, la variable que se consume primero, si entras a X1 en el modelo, la variable que se va a consumir de recursos primero es la que tiene el cociente mínimo. Por ende, ella debe de abandonar debe de ser la que sale. Entonces, la que va a salir en este caso es H6. H6 abandona nuestra tabla para cederle variable de salida, para cederle el paso a que X1 entre en el modelo. Por ende, X1 ahora va a formar parte dentro de las variables básicas y H6 cede su posición. Y yo me voy, no puedo estar cerca de X1 porque no nos llevamos. En realidad es la que se consume primero. La variable H6 se va a agotar primero y por ende tiene que salir porque ella es la restricción que se agota primero. Bien, si selecciono una variable que no es cociente mínimo, le puede pasar durante el procedimiento que hagan manualmente en algún momento. Si durante una tabla usted le da una iteración y llega a que un resultado de la variable siguiente tabla es negativo, fue que tomó una variable de salida que no era la mínima. Es la única forma que dé negativo en una posterior, a menos que sea un error de cálculo en el tema del desarrollo. Pero mayormente así es que ha funcionado. Si usted selecciona la variable incorrecta de salida, pudiera darle valor negativo porque está forzando a que salga una que no debía salir en ese momento. Eso es para que lo tengan pendiente. Bien, ok, ahora sí. Tenemos esa tabla inicial. Ahora vamos eh, a realizar el procedimiento Gauss-Jordan. ¿Qué consiste el procedimiento? Bueno, el procedimiento Gauss-Jordan lo que va a hacer es a transformar el vector de salida para que se refleje ahora el vector de entrada. ¿Cómo lo haremos? Vamos a identificar la fila pivote, que es la primera fila que vamos a traspasar, que corresponde a la nueva variable. Y los ajustes que vamos a hacer es primero a la variable identificada como variable de factibilidad, desde el punto de vista que se reemplaza en la nueva tabla se reemplaza la variable de salida por la variable nueva que hemos determinado como variable de entrada.
Y en la primera fila lo que hacemos es que dividimos entre el elemento pivote, que no es más que la intersección entre la variable de salida y la variable de entrada para poder conseguir el valor unitario que necesitamos como columna base en este proceso. Entonces, cuando tenemos aquí esta matriz, está acá, vemos que la matriz de identidad está en la posición número 3 de las restricciones, que es H6. Pero el uno ahora hay que traspasarlo donde está X1. Entonces, yo tengo un elemento pivote en la unión de esta, en la unión de esta con esta. Perdón, aquí, aquí. Esta. Yo tengo un elemento pivote que es la intersección entre la variable que sale y la variable que entra. Ese valor 3, que fue el que utilizamos para calcular el límite mínimo, yo debo de utilizarlo para trasvasar mi primera tabla. Entonces voy a copiar aquí y vamos a pegar esta tabla acá. Bien. Yo necesito trasvasar las informaciones de la tabla anterior. Lo primero que voy a trasvasar es las etiquetas de las variables básicas de nuestro modelo. Lo primero es que en el nuevo modelo, las variables básicas H6 va a ser reemplazada, pero por el momento, por el momento, H4 y H5 se mantienen dentro de su posición, pero X1 asume la posición de H6 y H7 se mantiene dentro de su posición. Ahora, yo necesito trasvasar toda la columna inicial de X1, pero yo necesito que el 1 que estaba en H6 aparezca ahora aquí. Ahí yo necesito que aparezca un 1. Pero ¿qué sucede? Para yo poder hacer un 1, convertir un 3 en un 1, lo que yo tengo que hacer es dividir este valor en sí mismo. Por eso le dicen que yo lo que tengo que hacer es dividir entre el 3, que es el elemento pivote que une X1 y H6. Si yo quiero convertir perdón, aquí en la fila de X1 aparezca un 1, es entonces tengo que dividirlo entre 3. Ah, pues si yo multiplico un tercio de la fila 3 y yo divido la fila 3 anterior entre 3, y yo sé que tengo que 3 entre 3, tengo 0, tengo 3 entre 3 es 1, tengo 0, luego tengo 1, dentro de esa columna tengo 1, por tanto es un tercio, cero, y ya los 150 era el límite mínimo, por supuesto, ya debe de aparecer el 50, que fue el del límite mínimo que habíamos calculado previamente. Entonces, lo primero que yo hago es trasvasar esa primera información. Lo segundo es que en todas las celdas que aparezca un cero dentro de ese elemento pivote, yo puedo transcribir la ecuación completa de la columna anterior respecto a esta nueva columna, porque cuando multiplique por cualquier factor y lo sume a ese, no voy a poder hacerlo, o sea, porque no lo tengo. Entonces, cuando yo multiplique esa columna por cero, cualquier valor que yo multiplique por cero, el cero se comporta como un elemento absorbente en la multiplicación. Por ende,
esas columnas anteriores que están aquí con datos de la columna anterior, yo la puedo trasvasar íntegramente. Por ejemplo, la columna de X2, yo la puedo trasvasar íntegramente tal cual como está de la tabla anterior que tenemos ahí al ladito. Bien, y cero también por acá debajo. La H4 también yo pudiera trasvasarla íntegramente. H5 también tiene cero, uno, también la puedo pasar y también esta tiene cero. Ahora sí los cálculos tengo que hacerlo en los demás. Yo tengo que en X1, yo tengo, por ejemplo, aquí abajo un cero, pues yo puedo traspasar también esa columna íntegramente para acá, porque ese cero ya lo tengo y estaba en la columna de H6, por ende nada más tengo que traspasar esa parte, ahí no voy a hacer absolutamente nada. Cero, cero y 20. Ahora sí, aquí yo necesito cero, cero, incluyendo aquí. ¿Cómo voy a conseguir ese cero? Bueno, mire, el procedimiento lo que me dice es, mira, para los demás valores que no correspondan y tú necesites conseguir un cero, pues tú sabes qué, tú deberías de tomar el elemento, dice aquí, tú deberías de tomar la fila anterior y multiplicarla por el coeficiente que está en la columna de la nueva pivote, esa columna pivote nueva, lo voy a multiplicar por la nueva fila y se lo voy a sumar a la fila anterior. Un procedimiento, ok, señores, yo lo que quiero es, yo lo que necesito es que aquí se refleje un cero. Ah, pero allí en la columna, en la fila anterior hay un 5. Hay un 5 positivo. Ok, ¿por qué yo debería, por qué número yo debería multiplicar el uno que tengo de pivote en mi estructura nueva para que se convierta en el antónimo desde el punto de vista del 5 que sería el menos 5? Ah, pues si yo multiplico por menos 5 la fila actual 3 y se lo sumo a la fila anterior, yo voy a conseguir el cero. Y si usted sabe, recuerdan que usted multiplica una constante por una fila y se la suma a otra fila, mantiene la coherencia desde el punto de vista del procedimiento, pero tengo que aplicárselo a la fila completa. Entonces yo tengo que aplicárselo a toda la fila y a todos los elementos. Entonces, uno por menos 5 más cero es menos 5. Un tercio por menos 5 más cero menos 5 tercios. Menos 5 por 50, menos 5 por 50, menos 250. Y en la tabla anterior hay 350, pues me quedan 100 ahí en esa parte. Bien, ya con esa adaptación hemos conseguido este cero acá, pero yo necesito que aquí aparezca un cero también. Pero allá atrás, en la columna anterior, hay un 9. Ah, ¿cómo yo consigo este cero? Ah, bueno, si yo multiplico por menos 9 la fila actual y se lo sumo a la fila anterior. Ah, bueno, 9 negativo por uno menos 9 cero. Menos 9 por uno menos 9. Y en X3 hay un 5 en la tabla anterior, por tanto, eso me va a quedar en menos 4. Menos 9, que es la multiplicación de menos 9 por uno, y lo sumo contra la tabla anterior que tiene 5. Ah, bueno, 5 positivo y menos 9 me queda menos 4. Luego tengo un tercio o sea, un tercio por menos 9 me da menos 3. Y en H6 lo que había era 0, por tanto, menos 3. Menos 3. Un tercio por menos 9, 93 a 3. 3 negativo. Y en H6 lo que hay es un 0, menos 3 más 0, menos 3. Tengo un 50. 50 por menos 9, menos 45, menos 450. Más 500 me quedan 50.
Ya con eso hemos adaptado esa fila aquí. Fíjate que yo necesito 0, 0, 0, pero también necesito otro cero aquí, porque el vector de identidad que estamos trabajando es este. Tiene que aparecer 0, 0, 0, 1. Tratamos de emular ahora que la variable x1 está dentro del modelo. Las variables de identidades son las que definen las posiciones. Este está en la posición número 3 y las otras están en las posiciones y cada una tiene su posición establecida. Entonces, ahora yo tengo un -50 en la tabla anterior, tengo -50. Lo que me dice el procedimiento es, tú sabes que cámbiale el signo, cámbiale el signo, cámbiale el signo de ese coeficiente, cámbiale el signo, multiplícalo por la nueva fila y súmalo a la fila anterior. Ah, bueno, es que tú quieres que yo diga, mira, ese 50 que está allí, yo lo voy a multiplicar entonces yo voy a multiplicarlo por 50 positivo. O sea que si yo multiplico 50 la fila 3 y se la sumo a la fila 0, entonces 50 por 1, positivo 50, menos 50, 0. 50 positivo por 1, 50 por 1, 50. Y en la tabla anterior tengo 25. Entonces 50 menos 25, 25 positivo. 0, 0, 0, 0. Un tercio por 50, 50 tercios, porque del otro lado no hay nada en esa parte. Y aquí debí de poner el cero también porque ahí no va a cambiar nada. Entonces, y aquí también debí de poner el cero porque cero por cualquier número me va a dar cero también. 50 por 50, 2500 más cero que llevaba, pues entonces yo ahora tengo una solución. Yo tengo una solución que pasó de un objetivo que era igual a cero, que no estaba ganando nada, a un objetivo en donde ahora me estoy ganando 2500. Pero ¿qué sucede? En este procedimiento es bueno entender que tan pronto uno agota una tabla y completa la transformación, lo que hemos hecho es transformar la tabla a un vértice. Hemos transformado la tabla. Anteriormente teníamos que era H4, H5, H6, H7 dentro del modelo, pero ahora logramos incorporar X1. Con la adición de X1 a la función objetivo, hemos mejorado de 0 a 2500, pero todavía tenemos holgura. Fíjate que tenemos holgura por aquí, tenemos holgura por acá, todavía hay algunos elementos. Y entonces vamos a recordar el procedimiento global de qué es lo que estamos haciendo. Bueno, a modo general, el resumen lo que dice es, vamos a determinar una solución básica inicial, paso cero, determinamos una matriz, estandarizamos todo y encontramos una solución básica inicial, dígase que las soluciones básicas eran las variables de holgura completamente, todo está disponible, bien. Encontramos la variable de entrada utilizando la condición de optimalidad. Determinamos la más negativa y esa fue la que entramos, de acuerdo a la condición de optimalidad. Luego calculamos la condición de factibilidad, determinando cuál es la que se agotaba primero y también encontramos ahí una parte del procedimiento. Y ya luego hicimos un procedimiento de Gauss-Jordan, esas operaciones algebraicas que ustedes veían en matrices determinantes, en álgebra vectorial, en donde ustedes hacían cálculos de determinante o de ajustes y demás, y usted multiplicaba una constante por una fila sumada por otro y simplemente lo que hacía era mantener el concepto del determinante equivalente, sacando afuera uno sobre la división que veíamos acá. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros hacer las transformaciones de las diferentes tablas. Luego, vuelvo al paso uno. Después que yo agoto ese procedimiento, vuelvo al paso uno. Y el paso uno me dice, seleccione la variable de entrada utilizando la condición de optimalidad. Y recordemos que la condición de optimalidad para un problema de maximización es la variable con el coeficiente más negativo. Bueno, ahora mismo solo hay una variable de entrada en este momento. Solo hay una variable de entrada que es x2. Pero aparte de eso, tenemos que determinar cuál sería nuestra variable de salida.
Y en este caso tengo 50 tercios. El límite 2 sería 100 sobre 4. El límite 3 pues entonces no está definido. Y el límite 4 pues tampoco. O sea, tampoco estarían definidos ninguno de estos dos elementos. Estos dos elementos no están definidos porque no está permitida la división entre cero. Pero entre 3 y entre 4 vamos a ver. Sé que 100 entre 4 es 25 y 50 entre 3 es aproximadamente 16.6. 16,67, 666 periódicos. Entonces, en este caso, el mínimo estará determinado por, en el caso, por la variable de H4 que dice, tú sabes que, mira, si tú vas a entrar X2, pues yo debería de cederle mi posición. Yo debo de ser la variable que sale y entras en el modelo a X2 y reemplazas. Entonces volvemos a hacer el procedimiento que estábamos haciendo ahora. Volvemos a hacer todas las operaciones Gauss-Jordan para encontrar nuestra nueva solución. Y yo voy ahora mismo. Ven, ven, siéntate ahí. Entonces, entonces, hacemos lo mismo ahora. Primero que vamos a traspasar es cuáles son nuestras variables básicas. Bueno, en la tabla anterior estábamos definiendo que X2 va a reemplazar H4. Entonces, X2 va a reemplazar a H4. H5 se mantiene dentro del modelo, X1 estaba y H7, la holgura 7 se mantiene dentro del modelo. Ahora, eso era lo que tiene que ver con la sustitución de las variables. Pero ¿qué pasa? También yo necesito ahora trasvasar en mi modelo todo lo que tiene que ver con esta variable. Dígase que ahora yo necesito que estas informaciones que tenemos aquí, ahí, la vamos a utilizar para convertirlo con la nueva, eh, con el nuevo modelo. Entonces, vamos a achicar un poquitico aquí, por lo menos para que podamos nosotros, tal vez no tan pequeño, por lo menos así. Ok, ahora yo necesito que el uno que está en la primera fila de X de H4, ese uno que está aquí, pase, ese uno de ahí pase ahora a la posición de X2. Pero en X2 yo tengo un 3. Bueno, la única forma como yo puedo convertir un 3 en un uno es dividiendo esa primera fila entre 3, pero tengo que aplicárselo a todos los renglones. La primera tiene un cero, no va a pasar nada. La segunda tiene 3, se convierte en un uno, menos, menos 4 tercio, un tercio, un tercio.
luego tengo cero, menos 3 entre 3 1 tengo cero. Y finalmente, déjame ver si puedo mover este, ahí, exacto, 50 entre 3 50 tercios, que era lo que habíamos calculado de el límite. Ya con eso hemos aplicado el tema de la primera restricción. Le decíamos que después que yo hago ese cálculo, en esa fila pivote, si hay un valor cero, va a ser un elemento solvente y cualquier número que yo multiplique por cero no va a cambiar nada de la tabla anterior. Por ende, yo puedo trasvasar las columnas que tienen cero y traer las mismas informaciones que tiene la tabla anterior porque se quedarán idénticamente tal cual como la vemos en la tabla anterior, 0, 0, 1. Ya, las que tienen cero puedo transcribir, traspasar inmediatamente para acá sin mayor inconveniente. Bien, X2 necesita que diga 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, todo esto que están acá. Si se fijan aquí, el 4 es la siguiente parada. Bueno, yo tengo que multiplicar un número que con este uno, al multiplicar ese número por un uno y se lo sumo al 4, me dé cero la suma de esos dos valores. Por eso que siempre el procedimiento les dice, para hacer el procedimiento Galloro, solamente le cambias el signo. Con que tú le cambias el signo al valor que estaba en la columna anterior por la nueva fila pivote y se lo sumas a la fila anterior, pues ya automáticamente obtienes ese valor. O sea que aquí lo que necesitamos nosotros es multiplicar esta fila número uno ahora por un valor igual a 4 positivo, porque es 4 negativo, porque es 4 positivo que tenemos aquí al lado. Ah, bueno, pues yo multiplico por menos 4 la fila actual y se lo voy a sumar a la fila 2 que tengo en la tabla anterior. Y yo sé que si multiplico menos 4 por uno más 4 cero. Menos 4 por 4 tercios me va a dar menos, por menos me va a dar más, 16 tercios. 16 tercios menos 5 sería 15 tercios, 16 menos 15 es un tercio positivo porque el 16 estaría positivo. 4 tercios negativo, porque un tercio por menos 4 me va a dar 4 tercios negativo. Y debajo de H4 lo que hay era cero. Ah, bueno, pues eso es menos 4 tercios. Entonces eso es menos 4 tercios. Menos uno por menos 4 me va a dar 4 positivo. Y debajo de H6 hay menos 5 tercios. Entonces, 4 positivo menos 5 tercios. Esto es 12. 12 menos 5 7. 7 tercios positivo. 7 tercios positivo. Entonces, ahora ya puedo borrar esto. Entonces, 50 tercios por menos 4 me va a dar menos 200 sobre 3. 50 tercios por menos 4 me va a dar menos 200 tercios. Más en la fila anterior hay 100. Pero 100 si lo multiplico por 3 me va a dar 300. Pues 300 positivo menos 200 me va a dar 100, 100 tercios. Y de esa forma ya tengo esa columna adaptada ahí rápidamente. Ahora, volvamos a la tabla anterior. ¿Qué pasa en la tabla anterior? Que ya los demás ceros ya estaban en esa tabla, en la tabla anterior. ¿Qué quiere decir? Que cuando en la columna pivote está el valor exacto que se necesitaba para el ejercicio, pues entonces no tengo nada más que traspasar esas columnas idénticamente. Es cero, es cero, cero, está bien.
Luego tenemos, después del 0011, 1, 1. Después tengo otra vez, después en H4, bueno, se queda su 00. Y después en 7 tercios, que es -6. Entonces en el H6 sería un tercio, el valor que está en la tabla anterior, y tengo 0. Y después acá tenemos 50 y 20. Fíjate que ahí no tengo que hacer absolutamente nada porque ya están ahí. Pero ahora sí yo necesito encontrar un cero acá. Pero ahí hay un -20. Ah, bueno, yo le cambio el signo al 20. Sería multiplicarlo por 20 positivo, la fila uno que tiene el uno y se lo sumo a esto. O sea que yo multiplico 20 por uno menos 20 de la tabla anterior, cero. 20 por 4 tercios, 20 por -4 tercios me va a dar -80 tercios. Y allá arriba hay 75, 25, que sería más 25, sería 75 tercios, sería -5 tercios. Bien, aquí sí ya me está dando un número negativo, que quiere decir que ahí otra vez se identifican variables de entrada. Bien, entonces menos -5, -5 tercios. El H4 tengo -20, sería 20 positivo, 20 tercios más 0, 20 tercios. Multiplico 20 por un tercio y el 20 era positivo, 20 tercios y en H4 había 0, pues se acabó ahí mismo. Luego menos uno por 20 me va a dar 20 negativo. Entonces 20 negativo más 50 tercios. Entonces 20 negativo sería 20 negativo más 50 tercios. Esto es lo mismo que diga -60 tercios más 50, me va a dar -10 tercios. En este caso me quedaría -10 tercios. Y ya finalmente en esta última parte, vamos a borrar este elemento que está aquí. Bien, y ya 50 tercios por 20 sería 1050 por 20 son 1000, serían 1000 tercios más 2500. Entonces, ya aquí en esta última etapa, yo tengo 1000 tercios más 2500 que ya llevaba. Esto entre 3 sería 7500, 7000 más 1000, 8500 tercios. Bien, ¿qué pasó aquí? Yo tenía una solución de igual a 2500. Ahora tengo otra solución en donde, como puedo observar, ya ahora tengo a X1 y a X2. X1 tiene un valor en específico, X1 tiene un valor en específico, X2 tiene un valor en específico y tengo una función objetivo, pero aparte de eso tengo holgura, tengo materiales de holgura. Cuando termino una tabla me vuelvo a preguntar, ¿esta solución es óptima? Y vuelvo a lo que dice el procedimiento, vuelves a confirmar si hay variable de entrada. ¿Y qué decía el procedimiento de la variable de entrada? Bueno, la variable de entrada es la que tenga el coeficiente más negativo en la fila de Z. Ah, bueno, el coeficiente más negativo. Bueno, en este momento, en este momento,
Si nos vamos a coeficiente negativo, nada más hay dos coeficientes negativos. Algo importante que no lo he dicho. La condición de optimalidad me dice claramente que se alcanza la solución óptima cuando todos los valores en la fila de z sean positivos o mayor que cero. Cuando todos los valores sean positivos o mayor que cero, pues entonces ya se obtiene la solución óptima. Cuando todos los valores sean positivos, se obtiene la solución. Mientras haya o exista un valor dentro de esta tabla que sea negativo, o hay todavía una variable de entrada. En este momento, H6 reclama el proceso de entrar. ¿Y quién debe de salir? Alguien que está dentro del modelo. Lo primero es que la que da un factor negativo, dígase 50 entre -1, no puede salir. O sea, un valor negativo no me puede dar. Eso es lo primero. El límite 2 me dice 100 sobre 3 entre 7 tercios. Pues entonces eso es equivalente a 100 sobre 7. Luego tengo un límite 3 que es 50, 50 entre un tercio, eso es 150. Y finalmente el límite 4 es dividir entre cero, por tanto no está definido. 20 entre cero no está definido. De estos valores, yo sé que 150 es muy grande y 100 entre 7 debe ser menor por obligación que 150, porque estamos dividiendo entre 7. Entonces ahora me está diciendo que el cociente mínimo lo determina que H5 debe de salir y ser reemplazada por la función eh, de H, es H6 entra y sale H5 y vamos a hacer una transformación. Entonces, bien, por cuestiones de tiempo, vamos a utilizar la herramienta de Tora para fines de continuar este proceso y ya más adelante pudiéramos ya ver uno que no sea tan keychain. Entonces, Tora, venga acá. Tora, venga acá. Entro a Tora y si quiero, después que entra a Tora, a menos que no sea, si es fuera de método gráfico, puedo devolver la resolución original. Ya después que esté dentro, ya puedo utilizar la resolución original de mi computador, pero es bueno entender que se pueden perder a cierto concepto. Pero el método gráfico tienen que hacerlo con la resolución original porque si no, no van a poder ver la gráfica completamente y demás. Entonces vamos a formular un problema de este tipo. Yo voy a buscar este problema, en vez de registrarlo, vamos a buscar el problema 3.1.11, por ejemplo. 3.1. eh, oh, ah, déjame ver aquí, aquí y Tora file. Entonces, es el problema 3.1.11. Entonces, ahí tenemos la cantidad del producto 1, 50, 20, 25 y demás. Cuando le voy a resolver por el método simple, DigiWeight Data, le digo que no, está grabada por ahí. Y le digo algebraico, ya no me permite hacer el método gráfico porque el método gráfico solo aplica para dos variables. Ahora me permite hacer por esto. Vamos a hacer las iteraciones. El procedimiento simple se llama all slack starting solution porque todas las variables, todas las restricciones del modelo son variables de holgura y por ende es all slack. Slack es holgura. Y veamos aquí. La primera tabla, miren aquí. ¿Se recuerdan de esa primera tabla que decíamos menos 50, menos 20, menos 25, todos los límites disponibles?
y demás. Esa es la primera tabla que le va a mostrar. Y miren aquí el vector de identidad donde aparecen H4, H5, H6 y H7 como 1, 1, 1, 1. En la primera iteración, dice aquí, vamos a entrar X1 y vamos a sacar H6. Vamos a entrar X1, vamos a sacar H6. Miren ahí. Y después que ejecutamos el procedimiento Gauss-Jordan, nos dice, mira, cuando ejecutes todo ese procedimiento vas a llegar a una solución 2500. Esos 2500 también vas a tener 50, 100, 50. Esa fue la segunda, el segundo proceso que vimos acá, que decíamos, ah, mira, tengo eh, 2500 como función objetivo y en este momento tengo tal o cual variable dentro del modelo, porque por ejemplo aquí vemos claramente que ya tengo dentro a X1 que ocupa la tercera posición. Y miren aquí que X1 suplantó a H6 y pasó a la primera posición con un valor de 50. Y luego, siguiente iteración, dice, mira, deberías ahora entrar a X2 y sacar H4. Y vas a sacar H4. Y después de eso, que fue lo que dijimos nosotros acá, cuando decíamos esta segunda tabla, decíamos, ah, mira, todavía no sigue siendo óptimo. Lo correcto es que entres a X2 y saques a H4. Después que agota ese procedimiento, el paso a paso te dice, mira, tú sabes que tú tienes ahora una solución, pasó de 2500 a 2833. Bueno, nosotros encontramos que nuestra solución en este momento, después que adaptamos esto, dice 8500 entre 3. 8500. Sí, es lo menos, yo lo dividí, profe. Ok, 8500 entre 3 me da efectivamente lo que me plantea Tora de 2833. Pero ahora decimos nosotros que después que terminamos este, tú sabes que ese menos 20, ese menos 20 entramos y sacamos este y conseguimos esta solución de esto. Pero ahora dice el procedimiento, tú sabes que todavía no hemos llegado a una solución óptima porque hay variables de entrada. Ahora debo de entrar H6 y sacar H5 que está en la segunda posición. Entonces, cuando le digo aquí siguiente iteración, me dice, mira, entra H6 y saca H5 y con eso vas a mejorar una parte adicional del modelo. Ya lo llevaste a 2880, de 833 a 880. Y finalmente, aquí vemos cuando llegamos a la solución óptima, de que hacemos todo el procedimiento y llegamos a la solución óptima, el sistema te dice, mira, la siguiente tabla, la siguiente iteración, la siguiente transformación ya es una solución óptima y es la solución que vemos acá, 2904 con 54, 11, 26. Pero bueno, sabemos que son valores enteros y realmente para nosotros no conviene el tema de valores enteros. Debemos de hacer una adaptación a que tenga valores concretos. Yo no puedo mandar a decir 54,76. Yo tengo que llegar a un concilio, tal vez redondear, este va a 55, este bajámoslo a tal y hacer unas validaciones para fines de poder implementar un modelo, ya sea con todos los elementos que vemos acá. Bien, como ven, el procedimiento de manera manual implica una cantidad de cálculos y de operaciones que podemos verificar. Cada punto y cada celda la podemos ver acá en Tora, podemos verificar efectivamente cada uno de estos elementos. O sea, cuando ustedes hablan de 3,33, es lo mismo que vemos acá como 10 tercios. 10 entre 3, 3,33. Ese 20 tercios que tienes en H4 es lo mismo que 6,67. O sea, yo divido 20 entre 3 y el menos 5 tercios, bueno, 1,67. O sea, tú puedes validar con Tora cada paso que das en el procedimiento del método simple, lo puedes validar uno es a uno. Sin embargo, ni uno ni el otro. En realidad, si nos vamos
al tema. Problema 3.1. Vamos a ver si encontramos el Excel de 3.1, 11. eh, ajá. Problema, capítulo 3. Ajá. Ok. Entonces no lo quiere encontrar por ahí. Vamos a buscarlo manualmente. Aquí. mm, Excel file. Problemas. Problemas del capítulo 3. Ahí hay varios, porque todos me gustan que sea uno de estos ahí. Bien. Entonces yo voy a copiar estas informaciones simplemente. Voy a copiar estas informaciones. Es para no tener eh, que traspasarla ni del Excel ni de nada de esto. Ok, este es el problema 3.1-11. Bien, nosotros aquí lo que tenemos que determinar es básicamente al Excel tenemos que decirle, tú sabes que Excel, mira, yo necesito encontrar una solución. Sí, ya, un minuto, mi amor. Yo tengo que encontrar una solución de un problema. Pero ¿qué pasa? Yo necesito, entonces, lo que yo tengo que decirle es, mira, yo quiero encontrar una solución óptima para este procedimiento. Yo quiero que los resultados tú los coloques aquí. Ahora, la función objetivo, yo sé que es la multiplicación de los coeficientes que están acá por los resultados de las variables. Bueno, yo tengo una fórmula que se llama suma producto que me permite multiplicar una matriz con otra matriz que tenga igual dimensiones y ella simplemente que si yo digo que esto vale 10, automáticamente la función me va a decir que vale 500. Y si aquí yo pongo 5, pues entonces 20 por 5 son 100 más los 500, ya me lo sube a 600. Entonces, esa suma producto es lo que me permite hacer esto. Ahora, yo necesito que las variables que están dentro de las celdas B5 a D5 se mantengan fijas, función F4, en mi fórmula. ¿Por qué? Porque yo la voy a utilizar ahora para reflejar estos elementos que están aquí. El consumo de la variable también tiene que ser la multiplicación de los coeficientes que están acá por las variables y eso lo vamos a comparar a que sean menor o igual que 500, menor o igual que esto. Y la holgura no es más que lo que yo tengo menos lo que yo consuma. Ahora, al inicio del procedimiento, al igual que el método manual, vamos a aprovechar el tema de esto. La semana que viene volvemos a tomar el Excel y lo haremos ya un poco más despacito porque hay que activar Solver. Ustedes acá, yo lo voy a ver ahora que lo tengo activado, pero les voy a recordar que ustedes cuando vean acá Solver, que aunque aquí está activado, ustedes cuando vayan a datos y busquen la pestaña de análisis no van a encontrar Solver. Entonces hay un video donde les permite a ustedes ver cómo pueden instalar Solver y eso lo vamos a recordar la semana que viene. Entonces, ¿qué hace Solver? Solver es un motor de solución para optimización en donde yo simplemente le digo, me coloco donde está la fórmula de la función objetiva y le digo, Solver, ven acá, ayúdeme en algo. Él me pregunta
¿Cuál es la función objetivo? Dime establecer el objetivo. ¿Cuál es la función objetivo? ¿Dónde está la celda donde colocaste la función objetivo? Si yo me coloco antes de llamarlo en la celda donde está la fórmula, ya él de una vez entiende que ahí que estaba la fórmula. Pero si no, usted va y le da clic y la selecciona. Luego me pregunta, ¿este objetivo que tú quieres maximizar, minimizar o persigues un valor en específico? Yo quiero maximizar, maximizar. No me hable de maximizar. Ok. ¿Cómo tú quieres que yo maximice? Cambiando cuáles son las variables. Mira, ahí es que yo sé que van a poner la variable. Tú me vas a poner los resultados aquí y es lo que yo necesito. ¿Y sujeto a cuáles restricciones? Oh, simple, mira, yo tengo unos lados derechos que no deben de ser menor o iguales, menor o igual o mayor o igual, pero en este caso son todos menor o iguales, que los límites que vemos acá. Y decimos aceptar y le decimos resolver mediante el procedimiento del método simple, lineal. Recuerden que las variables tienen que ser una negativa, hay que dejarlo marcado y le decimos resolver y él me dice, mira, encontré una solución óptima a lo que tú me planteas, muy parecida a la que vimos ahora en Tora, que era valores fraccionarios. Ah, pero tú me dijiste, pero que Tora me dijo eso mismo, 54, que si yo, qué, no, pero es que eso es esos valores 54, 26.19, ¿yo qué hago con eso? O sea, yo no hago nada con eso. Ah, bueno, mira, no hay ningún problema, Solver. Tú sabes que me faltó algo. Yo necesito que el resultado que tú me vas a dar, ese resultado que tú vas a colocar ahí, yo necesito que sea valores enteros. Y yo le digo int entero, son valores enteros que yo necesito ahí. Y le digo, ¿tú sabes qué? Dame una solución en donde los valores sean enteros. Ah, mira, aquí ya son valores enteros que no necesariamente ya yo la puedo llevar. Ahora cambia las restricciones, la disponibilidad, pero me da valores enteros. Claro, no quiere decir que Tora no me lo puede dar. Tora también lo hubiera dado, pero si yo le hubiera pedido eso, tendría que irme a Integer Programming, programación entera, seleccionar el archivo, el problema 3111, y ya aquí sí me hubiera dado entonces la solución del modelo Solve Menu, no, ir a Solve Problem de manera automática, le vamos a decir que me dé la solución automática. Me dice, mira, hay un problema con valores enteros que da 2900, que es 265520. 265520. 26, producto 255, producto 320. O sea que también en Tora yo lo puedo conseguir. Claro, si estoy haciendo un procedimiento manualmente y lo estoy desarrollando con una hoja de papel, bien, puedo hacerlo por iteraciones. Lamentablemente uno puede hacer uno u otro para practicar el procedimiento, pero en la vida real uno va a utilizar una herramienta en donde vamos a llegar a la solución y vamos a adaptar la solución y vamos a mejorarla. Y mediante esto es que vamos a hacerlo. Entonces, en la próxima clase vamos a tratar de retomar ya problemas un poco más complejos y problemas como este, pero tratar de llevarlo ya a la hoja de cálculo. Vamos a hacer uno más corto del método simple manualmente, lo verificamos, pero luego vamos a comenzar a ver en la siguiente semana problemas complejos, problemas que, problema de vida real, un problema que implique un análisis eh, consistente en cuanto a, pero yo cerré el libro. Ok. Bueno, pues de todas formas, vamos a ver problemas eh, en donde sí ya implicaría, por supuesto, el uso de un sistema informático. Este que era pequeño se podía hacer manualmente y no era tan complicado. Igual ustedes pueden completar las otras iteraciones que faltan en todo caso. Pero luego vamos a ver problemas de este tipo que ya tienen un mayor nivel de complejidad, que para hacerlo manualmente, pues entonces es contraproducente porque el nivel de iteraciones, el nivel de operaciones que vamos a tener que realizar son muchos. Entonces ahí preferiblemente utilizaríamos mejor un, un auxilio del computador, formulamos el modelo, lo planteamos en Excel, lo planteamos en Tora y encontramos las soluciones, que es lo que debe suceder realmente. Entonces, nada, jóvenes, ¿alguna pregunta?
Nada. Está De bueno. mi parte no. De acuerdo. Entonces, pues lo vamos a dejar hasta acá y le comparto el video en breve. Y de todas formas, para la próxima clase vamos a centrarnos en Excel, en ver un poquitico el proceso. Vamos a buscar un problema menos complejo que el que vimos ahora, de forma tal que lo podamos desarrollar en la primera hora. Y ya la segunda tratemos de enfocarnos en lo que tiene que ver con problemas complejos. Y la semana siguiente también veremos más. La idea es ir viendo esos problemas, diferentes categorías de problemas, para entender que la programación lineal tiene un amplio espectro y lo podemos utilizar en Excel o en Tora para fines de encontrar esa solución adecuada. Así que nada, jóvenes, pasen feliz resto de la noche. Bye, profe. Gracias Pase igual, buenas maestro. noches. Buenas noches. Bye.